Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. Jueves 24 de marzo del año 2022. Empiezo la grabación a las 9:05 de la noche, hora española. Como veis, ya he recuperado parte de mi preciosa voz. Ya estoy un poquito mejor y ya, pues bueno, ya tengo un poquito más de energía a la hora de poder hablar. Creo que se me va a notar un poquito en el vídeo de hoy. Bueno, hoy tenemos una sesión, otro día en avances en las bolsas de Estados Unidos. Parece que todavía están extendiendo más ese repunte que hemos visto del mercado alcista, aupado hoy por los fabricantes, por una parte los fabricantes de chips y por otra por las empresas de gran capitalización. En datos macro, ahora iremos a los gráficos y veremos porque tenemos cosas interesantes que comentar. En los datos macro hemos conocido que la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios de desempleo, es decir, el desempleo como lo conocemos aquí en Europa, se ha reducido a un mínimo de 52 años y medio la semana pasada. Es decir, la lista de desempleo continúa reduciéndose y eso es una señal inequívoca de un crecimiento de la economía bastante importante. O sea, fijaros que son datos de 52 años y medio. O sea, están prácticamente en unas tasas de desempleo que no habían ocurrido en pues casi pues en más de medio siglo. Una barbaridad. Como os decía en los gráficos, hoy tenemos cosas interesantes que ver. Fijaros que en el Nasdaq, si vamos a gráficos de un día, aunque continuamos, como os decía, viendo ese repunte que empezó el 14 de marzo y que ya lleva un acumulado en el caso del Nasdaq de más un 13%, fijaros también que durante la sesión de hoy, ahora mismo llevamos una subida de un más 1,90% a cuestión de 20 minutos de cerrar la sesión. Continuaríamos con otra vela por encima de este ahora soporte. Había sido una resistencia, pero la sesión de ayer lo cerramos por encima y durante la sesión de hoy jueves, perdón, esta es la sesión de hoy jueves, la barra de ayer es la que me refiero, que estaríamos ahí en la línea, pero con la sesión de hoy jueves cerrando por encima, estaremos convirtiendo ese soporte esa resistencia en un soporte. Tengo la voz mejor, pero aún voy un poquito lento. Entonces, un dato importante en cuanto a los gráficos de velas de un día, tenemos una referencia nueva. Ahora volvemos a tener una resistencia bastante más alejada, en 16.570, pero confirmar ese soporte yo creo que es una referencia bastante importante en las cotizaciones del Nasdaq. Como digo, subiendo hoy o cerca de cerrar la sesión cerca de un 2%. En el caso del SP, con una subida de un 1,37, ha intentado atacar esa nueva resistencia en 4.530. Es la tercera sesión que intenta atacar esa resistencia y no lo ha conseguido, se está resistiendo, pero aquí tenemos un soporte también importante en los 4.380. Es previsible que el mercado pueda moverse quizá en esos rangos, en un rango de 4.532 como resistencia y 4.383 como soporte. En caso de perder ese soporte, bueno, tendríamos un soporte más alejado en 4.290, marcaría yo. Pero al final esa referencia creo que puede ser la clave para este final de semana, que si mañana tenemos una sesión como la podemos tener hoy, no tenemos ningún parapalo, no tenemos ninguna noticia que nos pueda hacer temer por una situación nuevamente bajista, yo creo que podríamos otra vez intentar atacar esa línea de resistencia en 4.540 y si tenemos un mercado alcista, pues previsiblemente podríamos incluso llegar a cumplirle y convertir en soporte. Pero no adelantemos acontecimientos porque no, desgraciadamente no tengo una bola de cristal, no tenemos una bola de cristal, no sabemos cómo podrían ocurrir las cosas, más que nada porque al final el foco continúa puesto en la guerra de Ucrania. Hoy, por ejemplo, un funcionario de Estados Unidos ha dicho, y esto ya lo he leído en más de una ocasión, el otro día José Luis compartió un artículo de Fans People bastante interesante, muy halagüeño, pero interesante de leer, y venía referencia también a lo que ha comentado este funcionario de Estados Unidos, que Putin está despertando la preocupación de Estados Unidos de que se sienta acorralado y pueda atacar. Yo este comentario lo he escuchado ya muchísimas ocasiones. O sea, este comentario lo he leído en muchísimos medios especializados, tanto económicos como en medios especializados de análisis geoestratégicos, periodistas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que he escuchado? Que
A lo mejor aquí me estoy metiendo en un campo que no es el, bueno, a lo mejor no, me estoy metiendo en un campo que no es el mío, pero es un comentario que creo que puede resultar interesante para el devenir de las bolsas. Si lo que he escuchado y lo que he leído es que si Putin se siente acorralado, puede, o sea, el comentario es temed al tigre que se siente acorralado, ¿no? O sea, si él se siente acorralado y ahora mismo es lo que parece, lo que estamos viendo por lo menos aquí en Europa, es que en la campaña que está o que en un principio iba a plantear en Ucrania de un ataque rápido, de, vale, esto lo controlamos en cuestión de semanas, no está siendo así. Se le está yendo la cosa, se le está torciendo bastante. Repito, la información que nosotros tenemos, porque aquí la información sabemos que viene por diferentes bandos y en cada uno pues lo ven de una manera. Entonces, ¿qué puede ocurrir o qué es lo que están temiendo desde Estados Unidos? Que precisamente no vea Putin una salida rápida al conflicto, que no la está viendo, y que eso pueda desencadenar quizá en acciones más agresivas. Por eso os comentaba que no, o sea, ahora mismo las bolsas están muy a expensas, lógicamente, de lo que pueda ocurrir en Ucrania y cualquier movimiento fuera de lo esperado, entre comillas, por lo esperado, pues lógicamente es que se mantenga esta guerra durante por los análisis que veo y por los análisis que leo, es que se pueda prolongar durante el tiempo. Entonces, algún movimiento fuera de lo normal de Putin sí que podía llevar al traste todo ese movimiento que estamos viendo de recuperación en el Nasdaq. Como digo, ahora mismo una recuperación desde los mínimos del 14 de marzo hasta ahora de más de un 13%. Esa recuperación de más de un 13% estaría invalidando esa tendencia bajista de caídas de un 20%, de más de un 20% en el Nasdaq, que una caída de más de un 20% estaríamos contemplando un mercado bajista. Esa recuperación de un 13% estaríamos pasando a una fase, incluso superando la fase de corrección. Una fase de corrección estaríamos hablando de caídas de más de un 10%. Entonces, un 21, vamos a hacerlo de otra manera. Si vemos esa caída desde los máximos del 4 de enero a conforme estamos cotizando ahora en el Nasdaq, estaríamos hablando de unos 10,68. Estaríamos en la línea de esa zona de corrección. Por eso digo que es importante cuáles pueden ser las cotizaciones y cuál puede ser el devenir de las bolsas durante la sesión de mañana. Si consiguieras cerrar por encima de esa sesión, confirmaríamos o cerraríamos esa situación de corrección en el Nasdaq y podríamos entrar en una nueva fase. Pero, repito, esto muy a expensas de conforme pueda evolucionar los mercados, siempre teniendo en cuenta que el foco lo tenemos o lo continuábamos teniendo puesto en la guerra de Ucrania. Aunque el trasfondo inicial de todas las caídas, tanto en Europa como en Estados Unidos, vienen a ser también por la parte de la inflación, porque lógicamente la guerra de Ucrania afecta de una manera importante en la inflación en Estados Unidos, pero muchísimo más en Europa, esos movimientos y esos cierres que puedan tener en las cotizaciones, en este caso del Nasdaq, son importantes para esas fases de corrección o esas fases bajistas que había comentado. En el caso del SP, si alejamos un poquito más el gráfico y vemos también cómo ha ido evolucionando desde los máximos a los mínimos, vamos a tomar esta vela, de un 14%, y conforme está evolucionando ahora mismo el índice del Standard Poor's, vemos aquí unos movimientos de una caída solo un 5,95% desde los máximos. Y en el caso del Dow Jones, que ahora mismo está subiendo un 1,05, si nos fijamos también en el gráfico, aquí no tenemos una referencia tan clara. Sí que estamos viendo hoy en la vela durante el día de hoy con unas subidas, como he dicho, de un 1,05%, pero los puntos de referencia los tenemos bastante más alejados. Tenemos un soporte en los 34.000 redondos, recordar la importancia de los números redondos psicológicamente, y una resistencia que no estaría tan clara como la resistencia de los 36.690, pero tenemos una resistencia o tenemos una referencia cercana en los 35.530. Si nos vamos a la parte de las materias primas, los líderes del G7 hoy han dicho o han instado a los países petroleros a aumentar las entregas internacionales. ¿Cómo vemos esto reflejado en el petróleo Brent? No estamos viendo directamente que esa declaración o esa instancia que han hecho los líderes del G7 en la reunión de hoy, que está teniendo a cabo, no sé si habrá terminado, pero la tenían durante estos momentos.
No estamos viendo reflejado una disminución o una disminución notable. Sí que es cierto que está cayendo un 2,94, pero no estamos viendo todavía, fijaros que es lo que comentamos en vídeos anteriores, es que podía estar moviéndose los precios entre un rango de 120, $100, ese podría ser el impasse, ¿no?, que podría tener el petróleo durante este momento si no hubiera, repito, una vuelta atrás de los acuerdos que en un principio se prevén que pueda haber para paliar esa escasez de oferta y paliando de esa manera ese aumento de la demanda que, como ya he comentado en vídeos anteriores, pero lo recuerdo por si hay algún usuario nuevo que nos está viendo. El problema ahora en el petróleo es que ha habido una disminución de la oferta, pero no estamos en una estabilización de la demanda. ¿Qué ocurre también? Que ahora mismo, con esa eliminación o esa disminución de las restricciones por la parte del COVID, está haciendo que haya un aumento de la demanda importante. Aumento de la demanda que, al haber una disminución de la oferta por parte de Rusia como gran productor de petróleo, ha hecho en algunos casos aumentar el precio del petróleo por encima de los $130, acercándonos a los 137. Por otra parte, hemos tenido un pequeño repunte, muy pequeño repunte, por parte del paladio, más 0,23, el trigo menos 0,81, el cobre menos 1,11, menos 1,81, perdón, el trigo. Volvemos a ver esa descorrelación. Renta variable sube, materias primas bajan. Hoy el oro repuntando un 1,31, pero también destacar la evolución del Bitcoin y la evolución del Ethereum. Si recordáis, ayer comentaba que había habido una disminución del volumen durante estas últimas sesiones y estaban las cotizaciones en una lateralidad bastante importante, tanto en el Ethereum como en el Bitcoin. Y que habría que ver con un nuevo repunto del volumen hacia dónde se iban las cotizaciones. Estamos viendo cómo esas cotizaciones se están yendo. Vamos a acercar un poquito más a 30 minutos para verlo de una manera quizá más clara. Cómo esas cotizaciones durante estas sesiones están avanzando hacia una resistencia que tenemos en 44.570. Quizá ese sería el movimiento fijaros en el volumen que está habiendo, ¿no? Como lo que os comentaba el otro día, había un descenso y ahora parece que está habiendo un pequeño repunte del volumen, por lo menos durante la tarde de ayer, la noche de ayer y las últimas operaciones que han estado habiendo en el Bitcoin. Pero todavía faltará por definir cuál es la tendencia clara, cuál es el camino que va a tomar. Pero continúan siguiendo la estela de la renta variable, 2,27, 2,12 en Nasdaq en este momento. En el caso del Ethereum, el movimiento es parecido, estamos en lo mismo. Tenemos ahora mismo un pequeño repunte, ayer vimos un aumento del volumen por la tarde, sobre las 4:30 de la tarde más o menos, que ha ido impulsando esas cotizaciones tanto del Bitcoin por una parte como del Ethereum en este caso. Bien, pues nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros. Saludos.